Hola, buenos días. Ya es miércoles 15 de septiembre. Y el título de la lección para el día de hoy es Un misionero enojado y sin... Vamos a orar antes de iniciar. Señor, gracias porque nos permite un nuevo día. Nos regala este día, Señor. Y estamos agradecidos con usted. Ahora que al estudiar usted nos dé sabiduría para poder hablar, para poder entender, Señor. Que su Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente y tocar nuestro corazón. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Lamentablemente la historia de Jonás no termina con el capítulo 3. Vamos a leer Jonás 4, 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Qué lección podemos aprender de su carácter defectuoso? Jonás 4 comienza relatando la ira de Jonás contra Dios porque el alcance de su misión fue sumamente exitoso. Jonás teme quedar como tonto. Vemos que Dios se toma su tiempo para hablar y razonar con el profeta, quien se comporta como un niñito en una rabieta. Esta es una evidencia de que los verdaderos seguidores de Dios, incluso los profetas, todavía pueden crecer y superarse. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debía haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se lo consideraría falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor que las almas de aquella miserable ciudad. La paciencia de Dios con su profeta es asombrosa. Parece decidido a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta y el animal marino para traer de vuelta al fugitivo. E incluso ahora nuevamente, cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud, diciéndole: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás 4:4. Vamos a leer ahí en Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué se asemeja este relato a lo que sucedió en la historia de Jonás? San Juan 3:16, o cómo expresa Dios en Jonás 4:11 al decir: yo no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Cuán agradecidos deberíamos estar, porque en última instancia Dios es el juez supremo de corazones, mentes y motivos, y no nosotros. ¿Cómo podemos aprender a tener la clase de compasión, paciencia por los demás que tiene Dios, o al menos aprender a reflejar esa compasión y paciencia? Y en el comentario leemos: cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le consideraría falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Una vez más se dio a su inclinación a dudar, y una vez más fue abrumado por el desaliento, perdiendo de vista los intereses ajenos y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir la ciudad. Exclamó en su desconformidad: ahora pues, oh Jehová, ruégote que me quites y que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Confundido, humillado, incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido, sin embargo, la comisión que se le diera de amonestar a aquella gran ciudad, y aun cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no dejaba de haber procedido de Dios. Cumplió el propósito que Dios tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reveló entre los paganos, los que habían estado en tinieblas y sombras de muerte, prisionados en aflicción y en hierro, clamaron a Jehová en su angustia, y librólos de la tiniebla y la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Salmos 107, versículo 10 y versículo 13 y 14. Sus pasos del Salvador se dirigieron a Jerusalén, donde sus enemigos habían tratado desde hacía mucho tiempo, quitarle la vida. Ahora la depondría. Afirmó su rostro para ir hacia la persecución, la negación y rechazamiento de la condenación y la muerte, y envió mensajeros delante de sí, a los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Pero los habitantes rehusaron recibirle, porque estaban en camino a Jerusalén. Interpretaron que esto significaba que Cristo manifestaba preferencia por los judíos, a quienes ellos aborrecían con acerbo odio, y él hubiese venido a restaurar el templo y el culto en el monte Gerizim. Le hubieran recibido alegremente, pero iban en camino a Jerusalén y no quisieron darle hospitalidad, cuán poco comprendieron que estaban cerrando sus puertas al mejor don del cielo. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias, pero Cristo está siempre manifestando misericordia. Siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma, ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. Maravilloso. Ahora, Jesús sabía, cuando leemos el relato de Lucas, Jesús sabía que al ir a Jerusalén estaba condenado a la muerte.
Sí, en Lucas 9, 51 al 56. Y Jesús se preparó para tener ese encuentro con sus enemigos, es más, con la muerte. Y cuando llegan a la frontera de Samaria y quieren pasar por la ciudad, los samaritanos dicen, no puedes pasar. Y miramos dos de sus discípulos, Jacobo y Juan. Si quieres, Señor, podemos orar y que descienda fuego del cielo y los consuma, porque estas personas no quieren nada con usted. No quieren la salvación, y si no quieren la salvación, pues de una vez que tengan su merecido, la muerte. Triste, ¿no? Que Samaria haya cerrado la puerta al Salvador. Y muchas de las veces nosotros, sin darnos cuenta, quizás cerramos la puerta a Cristo. Lo decíamos antier, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta. Jesús estaba a la puerta y quería entrar a Samaria, darles la salvación, mas sin embargo ellos dijeron, no queremos nada con Jesús. Y Jesús se fue a otra ciudad, pasó por otra ciudad. Cuando tú y yo no aceptamos la salvación, hay otra persona que está dispuesta a aceptarlo. Cuando tú y yo dejamos ese vacío, hay otro que lo va a ocupar. ¿Sabes? A veces pensamos que la salvación es exclusiva, tuya y mía, mas sin embargo no. Es Dios el que está en el control, es Dios el que la otorga. Y es por eso que Jonás está enojado. Está enojado porque ¿cómo puede ser posible que Dios le otorgue la salvación a Nínive? Si Nínive es mala, si Nínive no la merece. Y entonces nos damos cuenta y deberíamos realmente hacernos la pregunta, ¿quién es el que merece la salvación? ¿Será que yo merezco la salvación? ¿O será que tú mereces la salvación? Cuando miramos, dice que versículo 1 de Jonás 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué estaba enojado? Y Dios le dice, ¿haces bien tú en enojarte? Si miras en Jonás 4:4. Es que Jonás estaba enojado porque Dios no los había destruido. Jonás estaba enojado porque él había predicado y no había sucedido lo que él esperaba que sucediera. Jonás esperaba que sucediera que descendiera fuego del cielo y Nínive fuera a ser destruido. Pero más sin embargo no fue así. Dice, cuán diferentes eran las circunstancias de esta oración comparadas con las del capítulo 2. Jonás en el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Y ahora, en el capítulo 2, ¿cuál fue la oración de Jonás? En el capítulo 2 él está diciendo, Señor, líbrame de la muerte. Yo quiero estar en tu santo templo. Yo quiero la salvación. Yo quiero vivir. Dame una nueva oportunidad. Mas sin embargo, después de que va y predica, ahora dice, Señor, quítame la vida. No quiero vivir. Y es por eso que, si tú lees el versículo 11, dice, aquí hay 120,000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Tú crees que Jonás estaba discerniendo de la mejor manera aquí? Al decir, quítame la vida, cuando momentos antes él había dicho, Señor, yo quiero vivir, y ahora no sabía quizás lo que estaba pidiendo, porque estaba pidiendo la muerte. Triste, ¿no? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. ¿Sabes? Hay otro personaje, otro profeta, que dijo lo mismo. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 32, versículo, Éxodo 32, versículo 31 y 32, encontramos, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Moisés ahora está diciendo, quítame la vida. Yo estoy dispuesto a dar la vida por esta multitud, por estas personas. Es lo contrario que está diciendo Jonás. Jonás está enojado porque el pueblo de Nínive se salvó. Mas sin embargo, Moisés está triste y él está dispuesto a dar la vida por ese pueblo pecador. Qué diferente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, quizás Jonás está desanimado porque el resultado no es lo que él espera, porque el resultado que él esperaba era la muerte. En el versículo 4 de Jonás 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tú crees que es bueno enojarse? ¿Sabes que Jesús se enojó? Lo encontramos en San Juan capítulo 2 versículos 13, 14, 15, 16 y 17. Cuando Jesús va al templo y encuentra a los dirigentes de la iglesia, los líderes de la iglesia que están vendiendo en la iglesia, Jesús se enoja, se molesta, porque Él está diciendo, ¿por qué tú haces de este templo una cueva de ladrones? La iglesia no es para negocio. Pero ahora date cuenta, el enojo de Jesús es por la reacción del ser humano que está haciendo lo malo y no quiere hacer lo bueno. La reacción de Jonás es al contrario. Y cuando miramos eso, es triste, ¿no? Vamos a leer ahí a Proverbios, capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y también ahí en Proverbios 16, 32 leemos, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Sabes que cuando nosotros estamos enojados podemos decir cosas que lastiman a otra persona y muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que hablamos. Es por eso que tenemos que tener esa paciencia de decir, no me voy a enojar si hay alguna razón o no. Hay que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Jonás estaba enojado. ¿Sabes por qué? Porque decías, ¿será que Dios lo va a destruir? ¿Será que Dios va a cumplir su promesa? ¿Qué es? Mira lo que dice el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. ¿Qué estaba esperando él? ¿Qué estaba esperando? Oh, que Dios destruyera. Mas sin embargo, no iba a suceder eso. Porque Dios es bueno. Y cuando tú y yo nos arrepentimos, Él es bueno en perdonarnos. Qué maravilloso es Dios. ¿Sabes? En el versículo 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y Jonás ahora estaba más molesto, más enojado. ¿Por qué se enojaba? Dios le dice en el versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte. Sí, él estaba deseando la muerte cuando Dios le estaba dando la vida. Sabes que hoy en día hay tantísimas personas que no quieren morir. Tú y yo no queremos morir. Pero en un momento difícil nosotros deseamos la muerte. ¿Por qué? Porque estamos molestos. Porque estamos enojados. Desafortunadamente, ¿sabes? Dios le muestra de otra manera a Jonás con esta calabacera para que le dé sombra. Ahora él está enojado en gran manera. Y él le dice, tú, ¿qué hiciste para que esta planta creciera? ¿Tú la regaste? ¿Qué hiciste? Tú no hiciste nada. Y si muere, pues yo soy el que da vida. ¿Por qué te molestas?
Y en el versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es como que le está diciendo, ¿quién vale más? Mira, yo te lo estoy ilustrando con esta planta que tú no hiciste nada. Nació, creció, te dio sombra, te protegió. Ahora, yo te quiero demostrar, yo te quiero decir que este pueblo de Nínive se arrepintió de corazón. Jonás pensó por un momento que estas personas, solamente por el remordimiento, porque ya estaba cerca la destrucción en 40 días, habían tomado la decisión de convertirse, y que no era real la conversión. ¿Sabes que muchas de las veces nosotros también podemos llegar a pensar así? Cuando tú miras a alguien que va a la iglesia y piensas rápido, este nada más va por un momento a calentar la silla, 2 meses volverá al mundo. Así piensas tú, así puedo llegar a pensar, pero no sabemos lo que Dios está haciendo. Dios es grande en misericordia y tardo en airarse. Que nosotros podamos reflexionar, mi hermano, mi amigo. Nos enojamos pronto, estamos dando criterios, haciendo criterios que no tenemos que hacer, estamos nosotros quizás impidiéndole a alguien que alcance la salvación, como Juan y Santiago. Rápido nos encendemos, no, pues que se muera ya, ¿para qué vivir? O quizás somos como los samaritanos, que no estamos dejando que Jesús entre a nuestra vida y a la vida de otras personas. O quizás estamos siendo como Jonás, que nos enojamos porque Dios está salvando a otras personas a las cuales nosotros pensamos que no merecen la salvación. Que tú y yo podamos reflexionar en esa mañana y que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. Una lección grande que nos da tantos puntos para analizar qué estamos haciendo, qué podemos hacer, dónde nos hemos equivocado, qué cosas son las que hemos hecho mal. Por favor, ayúdenos a discernir entre lo bueno y lo malo y a hacer lo bueno. Lo necesitamos, Señor. Por favor, bendiga nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hermanos, a nuestros amigos. Que su Espíritu Santo siga trabajando, Señor. Por favor, se lo rogamos. Por favor, le pedimos por los enfermos. Hay muchas personas que están enfermas en este momento. Grave, Señor. Que usted ponga su mano sanadora. Que usted pueda restaurar la salud de ellos. Hay muchas personas que están sufriendo de angustia porque no tienen ese descanso que usted solo puede dar, que usted se lo puede otorgar, Señor. Gracias por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana si así Dios nos lo permite. Bendiciones.